para comprender toda la riqueza, el valor de la Eucaristía como sacramento, como ofrenda que ha hecho Jesús de sí mismo por la salvación nuestra, es necesario ver un recorrido histórico, voy a tratar de ser breve, con sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a basar en lo que ustedes escucharon ahí en el libro del Éxodo. Todo está tomado del capítulo 12, verso 1 al 8 y del 11 al 14. Dios se vale de Moisés y Aarón para decirle a los israelitas que van a sacrificar un cordero de 1 año, sin defecto. Ese cordero, obvio, lo van a consumir en familia, pero con la sangre de ese cordero marcarán, dice ahí en el verso 7, marcarán las puertas, los dinteles de la casa de los hebreos, que después serían llamados israelitas. Y dice ahí textualmente, porque va a pasar el Señor, en el verso 11, es la Pascua, es el paso del Señor, va a intervenir para liberar a su pueblo, pero hay estos signos muy fuertes: el cordero sacrificado y la sangre de ese cordero, que será señal de distinción entre los egipcios y los hebreos. En el versículo 12 va a decir ahí, en el capítulo 12, verso 12, que también va a reprender las falsas deidades de los egipcios. En pocas palabras, va a ridiculizar Dios toda la teología de los egipcios, que eran politeístas, para mostrar su poder, su grandeza, su soberanía. Y ya en el verso 13 va a decir, es una celebración que se va a perpetuar, que será transmitida de generación en generación. En pocas palabras, dice ahí la Escritura, será un momento trascendental para ese pueblo. Va a ser liberado de la esclavitud de los egipcios. Dios va a intervenir de una manera portentosa para entregarle la famosa tierra prometida. Grabémonos estos dos puntos: cordero y la sangre de ese cordero. Ahí está la clave, que van a asociar como signos de liberación, de intervención especial de nuestro Dios. Posteriormente el pueblo pues seguirá celebrando en momentos especiales cuando entran a la tierra prometida, e inmediatamente lo que hicieron fue celebrar la Pascua, el paso del Señor. Un rey llamado Josías, en los tiempos del profeta Jeremías, también él, después de reconstruir el templo de Jerusalén, manda celebrar la Pascua. Pero viene lo más impactante. Nos vamos al Nuevo Testamento y nos topamos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12. Dice ahí que cuando llegó el primer día de los panes ácimos, o los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, por eso les decía, grábense, cordero, cuando se sacrificaba el cordero pascual por parte de los judíos, los discípulos de Jesús le preguntan: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Jesús, sabiamente, en el momento mismo en que se sacrificaba para los judíos el cordero pascual, celebra la Eucaristía, porque Él es el verdadero y definitivo Cordero. No solamente nos da una liberación, nos da la salvación con el precio de su sangre. Argumentos hay muchísimos bíblicamente,
Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Han sido rescatados de la influencia, dice ahí, de la mala conducta de sus padres, y no ha sido por precio caduco como el oro o la plata, verso 19, sino a precio, grábense esto, a precio de la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha. Fíjense cómo nos remite a estos elementos del Antiguo Testamento, cómo lo señala Juan el Bautista a Jesús cuando va iniciando su ministerio Jesús, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29. Ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Sorprendente cómo alcanza su plenitud, su realización, esta salvación de nuestro Dios a través de Cristo Jesús, el Cordero sacrificado. Y estando ahí reunidos con los apóstoles, cuando están celebrando la Pascua judía, Cristo Jesús, después de dar ese ejemplo de humildad, de servicio a sus discípulos, realizando un signo que le correspondía a un esclavo, un sirviente, Él les dice: ustedes me llaman maestro, y lo soy. Les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan. Si Él, siendo Dios, asume nuestra naturaleza y tiene esa humildad y sencillez servir a los demás, ¿qué importan los títulos que da el mundo? Si no tenemos la disposición de servir, de ver a los demás como hermanos, el ejemplo máximo pues es Él. Y bien sabemos por los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, cuando instituye ahí la Eucaristía. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso alrededor del 28, poquito menos, está todo el relato de la institución de la Eucaristía. Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 22, alrededor del verso 19, poquito antes, poquito después. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 24, alrededor, todo va en orden a decirnos: Él tomó aquel pan, lo bendijo, lo partió, lo da a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cuando toma aquel cáliz: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Dice en el Evangelio de Mateo que será derramada para el perdón de los pecados. Ahí instituye la Eucaristía. Y no solamente eso, la confía para seguir celebrándose en su iglesia a los apóstoles, a aquellos ministros que Él ha elegido para perpetuar su presencia entre nosotros. Dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19: hagan esto en memoria mía, no como un simple recuerdo o una imitación con galletas o jugo de uva. Eso es irrisorio, es más, eso es ridiculizar el poder de Jesús. Le doy unos argumentos irrefutables, pero que muchos no lo leen como debe de ser. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, ustedes lo acaban de escuchar. Lo vuelve a repetir en el verso 24. Hagan esto en memoria mía, cuando Pablo está diciendo: eso que yo recibí se lo estoy transmitiendo, el Señor nos lo encomendó. Verso 26 al 29, capítulo 11, 1 Corintios. Si comemos su cuerpo o su sangre, dice ahí, indignamente, tiene una consecuencia
grave para nuestras vidas. No es un juego la Eucaristía, no es un teatrito de algo que sucedió hace 2000 años. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 29. Sorprendentemente ahí nos va a volver a decir en torno al sacramento de la Eucaristía. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. A manera de pregunta hace una afirmación ahí la Escritura, que cuando bendecimos el cáliz y bebemos esa sangre, ¿no nos hace uno con la sangre de Cristo? Y cuando bendecimos ese pan, ¿no nos hace uno con la carne de Cristo? Afirmando categóricamente que la comunión es estar unidos a Cristo y Cristo unidos a nosotros. Es una gran responsabilidad que dejó el Señor Jesús en su única iglesia, perpetuar su sacramento. Y lo vemos en otros textos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Los que habían creído, los nuevos discípulos, dice, se reunían perseverantes a la enseñanza de los apóstoles, a la vida de comunidad. Y fíjense este punto, a la fracción del pan, así se le llamaba en principio a la Eucaristía. Y cuarto, a la oración. La iglesia que tenga esos elementos todos, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia que celebre la Eucaristía como lo pidió Jesús, esa es la que Él fundó. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan de la vida. Y luego añade algo muy fuerte. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida eterna. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 7, dice que estaban reunidos para celebrar la fracción del pan. Cuando se va a caer de una barda un tal Títico, iba a empezar a predicar Pablo cuando se reunieron precisamente a celebrar la fracción del pan. Recordemos capítulo 24, verso, ¿qué será? O 35 por ahí, ya casi al final del Evangelio de San Lucas. Ahí nos afirma que los peregrinos de Maús lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué significa? Que venían escuchándolo, sí, dándole su palabra, pero el momento decisivo en la fracción del pan, y se les desapareció el Señor Jesús. ¿A qué nos lleva todo esto? A que es una presencia real de Cristo Jesús entre nosotros. Un gran santo, San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 110, él hablaba de la Eucaristía. El documento que quizá alguna vez lo han escuchado, que se llamaba la Didache o Didache, que es de finales del siglo I y principios del siglo II, que se le atribuye a la comunidad apostólica, hablan de cómo ir celebrando ya la Eucaristía. Van metiendo poco a poco pequeños ritos. Pregúntenle a San Justino, que murió en el año 165, habla de la Eucaristía. Pregúntenle a San Ambrosio y a San Agustín, finales del siglo IV, principios del siglo V, obviamente hablan de la Eucaristía. Pregúntenle a Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, habla obviamente de la Eucaristía y hace unos signos maravillosos que lo llegan a llamar el doctor angélico por su contemplación. La iglesia pues viene perpetuando como mandato de Jesús
su presencia real entre nosotros. Que cada día nos vayamos convenciendo con una verdadera actitud de fe que Él ha querido quedarse en nosotros y que quiere seguir santificando a su pueblo, a su iglesia, a través de este sacramento. Dice la Lumen Gentium, documento del Vaticano II, en el número 11, la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Todos los sacramentos deben de tender y se fortalecen y se iluminan desde la presencia real de Jesús, Eucaristía. La máxima presencia del Señor es en este sacramento. Por eso se le ha llamado sacramento de la caridad, sacramento del amor. Que nos conceda crecer en la fe, que nos conceda adorarlo, alabarlo, glorificarlo como Él se merece. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador. Es nuestro Cordero que ha sido sacrificado y que ofrece su vida por nuestra redención.